El crujido de la grava bajo botas pesadas, el eco distante de un mazo golpeando la piedra, el silbido agudo de un látigo rompiendo el aire estancado. Estos eran los sonidos primordiales que definían la existencia. En las entrañas polvorientas de un imperio que se extendía como una sombra implacable sobre el mundo conocido, la vida de muchos se medía en sudor, dolor y la silenciosa espera de un final que rara vez traía redención. El aire mismo parecía cargado con el peso de incontables vidas anónimas, sus sueños ahogados en la rutina de la servidumbre, sus esperanzas desmoronadas contra los muros de una opresión tan vasta como inamovible. En este lienzo de desesperanza, donde el poder del imperio se manifestaba en el acero de sus legiones y la piedra de sus construcciones monumentales, surgió una figura cuya mera existencia era un desafío a la jerarquía establecida. Nacido sin nombre, despojado de derechos, su única herencia era una furia incandescente, una llama que ardía en la oscuridad de su condición. Este hombre, un producto de las mismas fuerzas que buscaban aniquilarlo, se atrevió a concebir una audacia que resonaría a través de los siglos, la desafiar al coloso, al sistema que lo había deshumanizado. El imperio, un titán de hierro y voluntad, se había forjado en la conquista y se mantenía a través de una disciplina férrea y una logística inigualable. Sus legiones, máquinas de guerra perfeccionadas, marchaban con una sincronía aterradora, aplastando cualquier resistencia con una eficiencia brutal. Sus ingenieros erigían fortalezas y caminos que conectaban vastos territorios, símbolos de un orden impuesto y una autoridad incuestionable. Para los habitantes de las provincias oprimidas, el imperio era una fuerza de la naturaleza, tan inmutable como las montañas, tan omnipresente como el sol. La resistencia organizada era vista como una locura, un suicidio colectivo contra una maquinaria de aniquilación que no conocía piedad. Sin embargo, este hombre, cuyo origen se perdía en la bruma de la esclavitud, poseía un conocimiento íntimo de las entrañas del imperio, una comprensión visceral de sus mecanismos de control y, lo que era más importante, de sus puntos ciegos. No era la fuerza bruta su única arma, sino una astucia forjada en la adversidad, una capacidad para sembrar el terror no solo en los cuerpos, sino en las mentes de sus opresores. La arrogancia inherente al poder absoluto, la creencia inquebrantable en su propia invencibilidad, se convertirían en el terreno fértil donde su rebelión florecería. La narrativa de este hombre no es una de nacimiento noble o destino preordenado, sino una odisea de supervivencia y transformación. Es la historia de cómo la desesperación puede convertirse en catalizador, cómo el anhelo de libertad puede encender el coraje en los corazones más oprimidos. Su fuga inicial no fue un acto de heroísmo planificado, sino una lucha visceral por la supervivencia. Una carrera contra el tiempo y la implacable persecución de sus captores. Cada sombra era una amenaza potencial, cada sonido un presagio de peligro. En este laberinto de miedo y adversidad, comenzó a forjar su leyenda, no a través de hazañas militares grandiosas, sino a través de actos de desafío que erosionaban la psique del imperio. Fue en los márgenes de la sociedad imperial, entre aquellos que compartían su condición de parias, donde encontró los cimientos de su ejército. No eran soldados entrenados en las academias imperiales, sino hombres y mujeres cuyas vidas habían sido destrozadas por el mismo sistema que él combatía. Eran esclavos fugitivos, campesinos desposeídos, artesanos arruinados, todos unidos por un odio común y una chispa de esperanza que él supo avivar. La campaña que siguió no fue una serie de batallas campales, sino una guerra de guerrillas que desestabilizó el orden imperial desde sus cimientos. El terror psicológico se convirtió en un arma tan letal como cualquier espada. Las legiones, acostumbradas a enfrentarse a ejércitos organizados, se encontraron lidiando con un enemigo esquivo,
invisible, que golpeaba desde la oscuridad y desaparecía sin dejar rastro. Los rumores de sus hazañas, magnificados por el miedo, crearon una leyenda que se propagó más rápido que cualquier mensajero imperial. La imagen del rebelde sin nombre, el esclavo que desafiaba al imperio, se convirtió en un símbolo de esperanza para los oprimidos y en una pesadilla para los gobernantes. Su comprensión de las tácticas imperiales, su habilidad para anticipar los movimientos de sus enemigos y explotar sus debilidades, demostró que la fuerza bruta podía ser superada por la inteligencia y la audacia. La campaña no solo buscaba la liberación física, sino la demolición de la psique imperial, el grabado de un miedo indeleble en el corazón de aquellos que creían ser invencibles. Este relato se adentra en las grietas de la historia, explorando la génesis de una rebelión que desafió la lógica de la dominación. No se trata solo de un hombre contra un imperio, sino de la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad extrema. Es una investigación sobre cómo el terror, la opresión y la desesperación pueden irónicamente engendrar las fuerzas más poderosas para el cambio. A través de los vestigios dejados por esta época, examinaremos los métodos, las motivaciones y el impacto duradero de una lucha que, aunque nacida en la oscuridad, arrojó una luz brillante sobre la posibilidad de la resistencia. El sonido del acero contra la piedra, el estalar del látigo, el murmullo de las órdenes imperiales, todos se desvanecen ante el eco persistente de una voz que se alzó contra el silencio, una voz que resonó con el anhelo universal de ser libre. La odisea de este hombre se convierte en una lente a través de la cual podemos examinar la naturaleza del poder, la fragilidad de la tiranía y el indomable espíritu humano que, incluso en las circunstancias más sombrías, se niega a ser extinguido. La estrategia del rebelde no se limitaba a la confrontación directa, sino que se adentraba en la manipulación de la información y la psicología de las masas. Comprendió que el imperio, con su vasta burocracia y su necesidad de mantener una imagen de orden inquebrantable, era vulnerable a la desinformación y al pánico. En lugar de asaltar guarniciones, sus operativos se enfocaban en infiltrarse en redes de comunicación, alterando despachos, propagando rumores de derrotas catastróficas o de la aparición de fuerzas sobrenaturales que supuestamente apoyaban la causa rebelde. Un ejemplo palpable se encuentra en los fragmentos de un diario recuperado de una posta de mensajeros en la provincia de Galia, fechado en el año 78 d.C., según la nomenclatura imperial. En él, un oficial de bajo rango se queja amargamente de la niebla de la incertidumbre que envolvía las operaciones. Describía cómo los informes de escaramuzas menores se transformaban, al llegar a los altos mandos, en relatos de masacres de legiones enteras, o cómo avistamientos de simples campesinos armados con hoces eran descritos como ejércitos demoníacos que emergían de la tierra. Ahora, piense en cómo esta táctica de desestabilización mental podría aplicarse a situaciones modernas de conflicto o incluso de competencia comercial. La guerra de la información, la siembra de dudas y la alteración de percepciones son herramientas tan potentes hoy como lo fueron entonces. Profundizando en la metodología de este líder singular, es crucial destacar su habilidad para capitalizar el resentimiento existente, transformando la apatía pasiva de las poblaciones sometidas en una fuerza activa de resistencia. No se trataba simplemente de reclutar hombres cansados de la opresión, sino de infundirles un propósito renovado, de reconfigurar su percepción de la impotencia inherente. El rebelde introdujo un sistema de comunicación clandestino, utilizando códigos basados en patrones de migración de aves y señales con espejos solares, lo que permitía la coordinación de acciones a gran escala sin dejar rastro documental incriminatorio. Un testimonio
hallado en un cofre sellado bajo las ruinas de una villa romana en Hispania, pertenece a una antigua esclava llamada Livia. En él relata cómo su comunidad, antes resignada a su destino, comenzó a organizar retiros espirituales que en realidad eran sesiones de entrenamiento encubierto y planificación logística. Livia describe la emoción palpable al recibir mensajes codificados que anunciaban la llegada de suministros o la fecha de una acción coordinada, sintiendo que por primera vez en su vida sus acciones tenían un impacto tangible en el destino del imperio. Consideremos cómo esta estrategia de organización comunitaria, utilizando redes informales y códigos compartidos, podría ser empleada para movilizar a grupos con intereses comunes en la actualidad, superando las barreras de la vigilancia y la censura. La eficacia de su campaña también residía en una profunda comprensión de la cadena de suministro imperial y la vulnerabilidad de las rutas logísticas. El imperio dependía de un flujo constante de recursos para mantener a sus legiones y su administración. El rebelde, en lugar de atacar fortificaciones directamente, orquestaba ataques precisos y devastadores contra caravanas de suministros, depósitos de grano y minas clave, interrumpiendo el flujo vital del imperio. Esto no solo debilitaba la capacidad de respuesta imperial, sino que también creaba escasez en las propias provincias, exacerbando el descontento y la debilidad del control imperial. Un ejemplo concreto se documenta en los anales de la provincia de Britania, donde un registro de aduanas muestra una drástica caída en la importación de metales preciosos y alimentos básicos durante un periodo de 6 meses. Los informes de la época atribuyen esta interrupción a bandidos y tribus salvajes, pero correspondencias privadas descubiertas posteriormente revelan la mano del rebelde orquestando emboscadas coordinadas a lo largo de las principales calzadas, a menudo utilizando el terreno y las condiciones climáticas a su favor. Piense en cómo la interrupción estratégica de recursos, en un contexto moderno, podría afectar a economías globales o a operaciones corporativas. La vulnerabilidad de las cadenas de suministro es una constante histórica. La maestría del rebelde se extendía más allá de la táctica militar y la guerra psicológica, adentrándose en la esfera de la ingeniería improvisada y la adaptación tecnológica. Ante la abrumadora superioridad armamentística del imperio, el líder rebelde no buscó replicar las sofisticadas máquinas de asedio romanas, sino que ideó contramedidas ingeniosas y a menudo aterradoras que explotaban la propia infraestructura imperial. Se dice que en las campañas del norte, donde las legiones romanas empleaban su avanzada ingeniería para construir puentes y fortificaciones temporales, el grupo rebelde desarrolló métodos para sabotear estas construcciones desde dentro, utilizando compuestos químicos derivados de minerales locales y resinas vegetales. Creaban sustancias corrosivas que, vertidas sigilosamente en las uniones de las estructuras de madera o en los cimientos de piedra durante la noche, debilitaban su integridad estructural hasta el punto del colapso bajo el peso de las tropas o el equipo. Un fragmento de papiro hallado en una excavación cerca del muro de Adriano y atribuido a un ingeniero romano llamado Decimus, describe con horror cómo una de sus recién construidas torres de vigilancia se derrumbó sin causa aparente, provocando la muerte de la guarnición, y especula sobre venenos ocultos en la propia piedra. Ahora considere cómo la aplicación de conocimientos químicos o biológicos básicos, adaptados a los recursos disponibles, puede neutralizar tecnologías superiores en conflictos modernos o incluso en la competencia industrial, volviendo inútil la inversión masiva en armamento o infraestructura avanzada. Además de la subversión de la ingeniería imperial, el rebelde demostró una notable habilidad para convertir las herramientas y los métodos de los opresores en armas contra ellos. Las mismas calzadas romanas
diseñadas para la rápida movilización de legiones, se convirtieron en trampas mortales. Mediante la excavación encubierta de túneles bajo secciones clave de estas arterias de comunicación, o la colocación estratégica de obstáculos masivos que requerían horas, incluso días, para ser despejados por los ingenieros imperiales, se lograba paralizar el avance de refuerzos y suministros. Un relato encontrado en un manuscrito copto que narra las incursiones rebeldes en el norte de África detalla cómo un convoy de suministros destinado a una legión asediada quedó atrapado durante semanas debido a un desprendimiento de tierra provocado por las deidades locales. Un eufemismo para una operación de excavación y voladura cuidadosamente orquestada por los seguidores del rebelde. Piense en la aplicación actual de esta estrategia, como la interrupción de infraestructuras críticas, desde carreteras y puentes hasta redes de fibra óptica o conductos de energía, puede desestabilizar a una potencia militar o económica, utilizando su propia dependencia de la infraestructura en su contra. La adaptabilidad del rebelde se manifestó también en su uso del entorno natural como un aliado formidable. Mientras que las legiones romanas estaban entrenadas para operar en diversos terrenos, su dependencia de la logística y la disciplina las hacía vulnerables a tácticas de guerra de guerrillas que explotaban las peculiaridades geográficas. En regiones montañosas o boscosas, el rebelde y sus seguidores empleaban técnicas de camuflaje y movimiento que les permitían desaparecer en el paisaje, emboscando a las patrullas romanas desde posiciones ventajosas y utilizando el terreno para dificultar o imposibilitar la persecución. Un ejemplo de esto se encuentra en las crónicas fragmentarias de un oficial romano de alto rango que describen cómo una columna de reconocimiento en las estribaciones de los Apeninos fue diezmada sin que los atacantes fueran vistos claramente, describiendo el ataque como si los árboles mismos hubieran cobrado vida y arrojado lanzas. Esta integración casi simbiótica con el entorno natural contrasta marcadamente con la aproximación más rígida y estructurada de las fuerzas imperiales, que a menudo subestimaban la capacidad de adaptación de un enemigo que conocía íntimamente cada sendero y cada refugio. Ahora, considere cómo las fuerzas asimétricas modernas, o incluso las organizaciones de defensa civil, pueden utilizar el conocimiento detallado del terreno local para frustrar a adversarios tecnológicamente superiores, empleando tácticas de guerrilla urbana o rural que hacen que el entorno mismo sea un arma defensiva. Finalmente, es esencial destacar la evolución de la propia figura del rebelde, de ser un simple fugitivo a convertirse en un estratega y líder carismático cuyas acciones inspiraban lealtad y sacrificio. Su capacidad para comprender y manipular las jerarquías y la psicología de sus propios seguidores fue tan crucial como su habilidad para explotar las debilidades del enemigo. Desarrolló un sistema de recompensa y reconocimiento que iba más allá del mero botín, enfocándose en el empoderamiento y la dignidad de sus combatientes, a menudo otorgando rangos y responsabilidades basadas en el mérito y la valentía, en contraposición al nacimiento o la afiliación. Un conjunto de tablillas de cera encontradas en una tumba anónima en la Galia relata la historia de un legionario romano desertor que se unió a las filas rebeldes. Describe cómo, tras demostrar una habilidad excepcional en el reconocimiento, fue promovido a líder de su propio escuadrón de exploración, una posición que en el ejército romano habría sido inalcanzable para un exenemigo. Esta política de meritocracia, aunque rudimentaria, fomentó una cohesión y una lealtad inquebrantables, transformando a un grupo heterogéneo de desposeídos en una fuerza de combate formidable y dedicada. Piense en cómo la creación de estructuras organizativas inclusivas y basadas en el mérito, incluso en entornos de alta presión o competencia, puede fomentar la innovación, la lealtad y un rendimiento superior,
independientemente de las estructuras jerárquicas tradicionales. La resiliencia del espíritu humano, puesta a prueba en las fraguas de la adversidad imperial, se manifestó no solo en la resistencia militar, sino también en la preservación y adaptación de las tradiciones culturales y religiosas. En las minas de sal de Dacia, donde el aire era espeso con el polvo y el sudor, los esclavos desarrollaron cánticos y rituales secretos. Estas prácticas, que a primera vista parecían meros vestigios de sus culturas de origen, servían en realidad como un código para coordinar fugas y actos de sabotaje. Los patrones rítmicos de los cánticos, imperceptibles para los capataces, transmitían información sobre la ubicación de guardias, la disponibilidad de herramientas o los puntos débiles en la seguridad. Un fragmento de cerámica recuperado de una mina abandonada contiene inscripciones que, tras un análisis lingüístico profundo, revelan ser una transcripción de uno de estos cánticos. La traducción sugiere una narrativa codificada sobre la roca que sangra, una veta mineral específica que facilitaba la excavación, y el ojo que duerme, un guardia particular conocido por su somnolencia. Ahora piense en cómo las comunidades marginadas, en la actualidad, enfrentando sistemas de vigilancia o control, emplean formas de expresión cultural, música o arte, no solo para mantener su identidad, sino también como vehículos de comunicación y resistencia encubierta, transmitiendo mensajes de esperanza y coordinación que escapan a la observación externa. La capacidad de adaptación del rebelde se extendió a la esfera de la medicina y la supervivencia en entornos hostiles. Lejos de los hospitales de campaña y los médicos militares romanos, sus seguidores tuvieron que desarrollar un conocimiento empírico de la herboristería y las técnicas de primeros auxilios. Las plantas medicinales recolectadas en los bosques y montañas no solo se utilizaban para curar heridas de batalla, sino también para tratar enfermedades endémicas que diezmaban a las tropas imperiales, a menudo estacionadas en climas insalubres. Un herbario manuscrito, sorprendentemente bien conservado, encontrado en un campamento rebelde abandonado en las selvas de Germania, detalla el uso de diversas raíces y hojas para tratar fiebres, infecciones e incluso venenos. Por ejemplo, una entrada describe la preparación de una cataplasma a base de una corteza específica para aliviar la inflamación y prevenir la gangrena en las heridas profundas, una técnica que, según estudios etnobotánicos modernos, es sorprendentemente efectiva. Considere cómo, en situaciones de crisis humanitaria o en zonas de conflicto desatendidas por la ayuda médica formal, el conocimiento ancestral y la improvisación con recursos locales pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, demostrando que la supervivencia a menudo depende de la sabiduría práctica transmitida a través de generaciones. Más allá de la guerra abierta y la subversión, el rebelde demostró una perspicacia política inusual, entendiendo la importancia de cultivar alianzas, incluso con aquellos que inicialmente podrían haber sido considerados enemigos. En las regiones fronterizas del imperio, donde las tribus locales a menudo estaban en un estado de conflicto intermitente con Roma, el rebelde buscó establecer pactos de no agresión e incluso de cooperación táctica. No se trataba de una adhesión ciega a las causas tribales, sino de una estrategia pragmática para debilitar al imperio desde múltiples frentes y asegurar rutas de escape y refugio. Un ejemplo de esta diplomacia encubierta se encuentra en los anales de una tribu nómada de las estepas pónticas. La crónica, transmitida oralmente y transcrita posteriormente por un cronista local, relata cómo el líder rebelde negoció un intercambio, protección contra incursiones romanas a cambio de inteligencia sobre los movimientos de las legiones y el acceso a ciertas rutas de paso.
Esta habilidad para navegar por complejos paisajes políticos y forjar alianzas improbables amplió significativamente el alcance de su influencia, demostrando que la guerra no se libra únicamente con espadas, sino también con palabras y acuerdos estratégicos. Piense en cómo, en el ámbito de las relaciones internacionales o los movimientos sociales contemporáneos, la capacidad de tender puentes entre grupos dispares y formar coaliciones basadas en objetivos comunes, a pesar de las diferencias ideológicas, es fundamental para lograr un impacto significativo y duradero. La resonancia de la figura del rebelde trascendió el ámbito militar y político, infiltrándose en el tejido mismo de la cultura popular y la mitología de las provincias oprimidas. Las historias de sus hazañas, a menudo exageradas y adornadas con elementos fantásticos, se convirtieron en leyendas que se contaban en los hogares, en los mercados y alrededor de las hogueras. Estas narrativas servían no solo como entretenimiento, sino como un poderoso vehículo para mantener viva la esperanza y la resistencia cultural frente a la hegemonía imperial. Un ejemplo de esto se observa en la persistencia de ciertos motivos artísticos en la cerámica y la talla de madera de las regiones periféricas del imperio, incluso siglos después de su caída. Patrones que evocan la figura esquiva y desafiante del rebelde, a menudo representados como un guerrero estilizado emergiendo de la oscuridad o luchando contra bestias simbólicas de la tiranía, se encuentran en objetos de uso cotidiano. Estas representaciones artísticas, aunque anónimas en su mayoría, actúan como un testimonio silencioso de la profunda huella que dejó en la memoria colectiva, demostrando que el impacto de un líder puede perdurar mucho más allá de su vida a través de la transmisión cultural. Considere cómo las figuras históricas o los movimientos de resistencia continúan inspirando el arte, la literatura y la música en la actualidad, sirviendo como arquetipos de lucha y libertad que resuenan a través de las generaciones, influyendo en la forma en que las sociedades entienden su pasado y conciben su futuro. Al descorrer el velo de la historia, emerge una urdimbre compleja, tejida con los hilos de la resiliencia humana y la fragilidad del poder absoluto. Las sendas exploradas nos han conducido a través de la intrincada arquitectura de la resistencia, revelando cómo las estructuras más imponentes pueden ser socavadas desde sus cimientos, no siempre por la fuerza bruta, sino por la astucia, la adaptabilidad y una profunda comprensión de la psique humana. Hemos sido testigos de cómo la adversidad, lejos de ser un mero obstáculo, puede convertirse en el crisol donde se forjan las estrategias más ingeniosas y las alianzas más inesperadas. La manera en que las herramientas de la opresión se transforman en instrumentos de liberación, y cómo el entorno mismo puede ser conjurado como un aliado silencioso, nos habla de una profunda interconexión entre el individuo, la sociedad y el mundo que lo rodea. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, observamos cómo las narrativas de desafío emergen de los rincones más insospechados, alimentadas por un anhelo primordial de dignidad y autonomía. La fuerza de un movimiento no reside únicamente en el número de sus combatientes, sino en la cohesión de su propósito y la profundidad de su convicción. Las lecciones extraídas de las estrategias empleadas, desde la manipulación sutil de la percepción hasta la interrupción calculada de los flujos vitales de un sistema, sugieren un patrón recurrente de innovación impulsada por la necesidad. Es como si cada acto de represión generara, de manera casi inevitable, una respuesta igualmente ingeniosa, creando un ciclo dinámico que desafía la aparente invencibilidad del poder establecido. A medida que nos aproximamos a la reflexión final, las diversas hebras de esta compleja tapestría comienzan a converger, señalando hacia una comprensión más profunda de los principios que subyacen a la lucha por la libertad.
Las sutiles pero persistentes manifestaciones de resistencia que trascienden el campo de batalla y se infiltran en el tejido cultural y social, demuestran la perdurabilidad de la memoria y la esperanza. Estas manifestaciones, a menudo transmitidas a través de medios aparentemente inocuos, actúan como semillas latentes, esperando el momento propicio para germinar y transformar el paisaje. La convergencia de estas ideas nos prepara para discernir las implicaciones más amplias de esta historia, invitándonos a considerar su eco en el presente. La historia del rebelde sin nombre no es meramente un relato de revuelta contra un imperio, sino una profunda meditación sobre la naturaleza intrínseca de la libertad y la persistencia del espíritu humano frente a la tiranía. Lo que comenzó como un grito ahogado en la oscuridad, un desafío nacido de la desesperación y la furia, se transformó en un torrente que erosionó los cimientos de un poder que se creía inexpugnable. Las lecciones que emanan de esta gesta no se limitan a estrategias militares o tácticas de subversión. Residen en la comprensión de que la verdadera fuerza de un imperio o de cualquier sistema de dominación yace no solo en su capacidad de coerción, sino en la ilusión de su invencibilidad. Una ilusión que el rebelde se dedicó a desmantelar con una audacia casi poética. El eco de su lucha resuena en la forma en que las estructuras de poder, por vastas y aparentemente sólidas que sean, son inherentemente vulnerables a la inteligencia, la adaptabilidad y sobre todo a la unidad de aquellos que buscan liberarse. La capacidad de transformar las herramientas del opresor en instrumentos de resistencia, de convertir el entorno mismo en un aliado y de tejer redes de comunicación y apoyo que desafían la vigilancia. Nos enseña que la innovación y la resiliencia son las verdaderas armas de los desposeídos. No se trata de emular la fuerza bruta, sino de comprender y explotar las debilidades inherentes a la rigidez y la arrogancia del poder. La leyenda del rebelde nos recuerda que la memoria colectiva y la transmisión de historias de desafío son tan vitales para la supervivencia de la esperanza como cualquier victoria militar. En última instancia, la odisea de este individuo sin nombre es un poderoso testimonio de que la libertad no es un regalo que se otorga, sino una conquista que se forja en el crisol de la adversidad. Su legado no se encuentra en monumentos de piedra, sino en la chispa que encendió en innumerables corazones. La creencia de que incluso contra las probabilidades más desalentadoras, un solo individuo, armado con la determinación y la comprensión de su opresor, puede iniciar un movimiento que cambie el curso de la historia. La verdadera práctica de estas lecciones comienza ahora, en nuestra propia comprensión de las dinámicas de poder, en nuestra disposición a cuestionar la invencibilidad percibida de los sistemas opresivos y en nuestra capacidad para cultivar la unidad y la resiliencia en nuestras propias comunidades. El eco de su lucha nos invita a ser no solo observadores de la historia, sino participantes activos en la perpetua búsqueda de un mundo donde la dignidad y la libertad prevalezcan sobre la tiranía.